Muy buenos días, mis hermanos de la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas. Los saludo con un abrazo fraterno a todos. Un poco esta comunidad la conforman la mayoría miembros de nuestra familia, pero también hay unos hermanos que han decidido creer al mensaje del Señor, han decidido y han creído que el mensaje que se transmite a través de este grupo es la palabra tal cual como ella la expresa, en su profundidad, en su altura, en su anchura, que han entendido que acá no buscamos gloria de los hombres, siempre buscamos que las personas busquen el rostro del Señor Jesucristo, su vida, lo que enseña, lo que regaló, lo que nos dio, quién fue ayer, quién es hoy, quién será por siempre el Señor Jesucristo. Creo que esa es una tarea que nos hemos dedicado a hacer. Por lo tanto, ninguno de los que nos sentamos frente a la pantalla a transmitir un mensaje, o los que vamos a algún lugar a llevar un mensaje, o los que le hablamos a alguien un mensaje, no tiene que ver en nosotros como si fuéramos el Señor Jesús, en el sentido literal, porque hay veces ponen la mirada en los hombres y su fe en los hombres y no en Él, en el Señor Jesús, a quien nosotros predicamos. Así que esa es esta comunidad para todos los que nos ven, nos escuchan. Seguimos a Cristo y le manifestamos a Él. Es nuestra tarea, es nuestro trabajo, y creo que va a ser el trabajo de todos por siempre, según lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. Los saludo a todos, vuelvo y repito, con un abrazo a los que están acá, a los que han de entrar y a los que han de abrir este canal entre semana. El deseo de nuestro corazón, como es el deseo del Señor Jesús, es que sus vidas, las nuestras, sean bendecidas en gran manera por Él, en su sabiduría, en su sapiencia, en lo que Él sabe que necesitamos cada uno. Nuestros hogares, nuestras familias, sobre todo nuestros hogares, que son los que hacen que una sociedad exista. La relación esposa-esposo, que es tan importante para que una sociedad crezca sana, con valores, con principios, y los principios divinos y eternos. Así que, mis hermanos, muy buenos días. Vamos a iniciar la mañana con una palabra que está en Lucas 5, del 5 al 6 y del 8 al 10. Dos porcioncitas muy corticas. Hermano Alexander. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gracias. Bien, ahí hay algo que sucedió durante el caminar del Señor Jesús por la tierra. Sucedió algo maravilloso con unos discípulos. Habían estado trabajando por mucho tiempo en la pesca y no habían logrado sacar ni siquiera un pescadito. Pero viene el Señor y les indica qué es lo que tienen que hacer, y ellos dicen, o Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Y echaron la red y pescaron muchísimo pescado, tanto que se asustaron y cayeron de rodillas ante el Señor y le dijeron: Señor, somos hombres que pecamos. Entonces el Señor les dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Bien, ¿por dónde comienzo? Vamos a ver algo, un preámbulo, una frase que Jesús usó recurrentemente en las Escrituras, y es: sígueme, sígueme. Es una palabra que él usó mínimo unas 12 veces, la mínima es por sus discípulos, y que tuvo tanta connotación en las personas que lo siguieron. Sería muy bueno, yo no lo voy a ver hoy, pero sería muy bueno que cada uno de ustedes profundizara teológicamente, naturalmente, como el Espíritu le guíe, a entender lo que significa sígueme. ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo dice? ¿Qué lo lleva a decir esa frase tan contundente? Sígueme. Y lo más espectacular de todo esto, pudiéramos decirlo así, es que lo siguieron. Esos hombres siguieron a un hombre, ¿cierto? La segunda, no tarea, sino sugerencia, invitación que les quiero hacer, espero que esta enseñanza los anime a eso, o nos anime a todos a eso, a también mirar un poquito al Jesús de Nazaret histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que logremos descubrir a través de estudios, de historia, de ir a los libros, de ir a Josefo, de ir a tantos hombres que estuvieron en esa época,
¿Cómo se vivía allí? ¿Y qué sabían de ese señor, hijo de un carpintero? ¿De dónde salió? ¿Cómo era su manera de pensar allí? ¿En qué trabajaba? ¿Qué hacía? ¿Cómo hacía? Todo lo que la historia cuente de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿En qué época nació? ¿Qué sucedió durante su niñez, durante su juventud, como mínimo hasta los 12 años? Lo que la historia sí comenta un poco más, y tenemos que también ser muy cuidadosos en lo que la historia cuente, porque hay historias, relatos que son muy fantasiosos. Entonces hay que mirar personas, estudiosos de la historia de Jesús, que nos cuenten cómo era ese hombre en la vida natural y normal del pueblo o de los pueblos en donde él estaba, a donde él caminaba y por donde predicaba el evangelio. Es una tarea muy bonita, se los aseguro. Y hoy queremos hablar de ese, o quiero exponer un poco sobre ese Jesús común y corriente, un hombre común y corriente. Y quiero decir algo que me pareció curioso, muy curioso, en esa serie de The Chosen, la película Los Elegidos, que la recomiendo ver, es bastante particular ella. Y hay una escena que me llamó muchísimo la atención para hablar de un hombre llamado Jesús, hijo de José y de María. Presentan una escena donde hay un muchacho construyendo una pared en un camino desierto por donde pasa mucha gente. Y resulta de que detrás de esa pared se escucha a alguien cantándole a Dios. Entonces él le da curiosidad y se asoma a ver quién está cantando. Y ahí hay un hombre sucio trabajando la madera. Están haciendo una letrina pública, un baño público en ese video ahí. Yo no estoy diciendo que eso sea cierto, no, solo estoy queriéndoles mostrar a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Está ayudando en los trabajos de madera, mientras que el discípulo está trabajando la construcción de la pared, del adobe y todas esas cosas. E inician una conversación y llega la hora del almuerzo y se van a almorzar, se sientan en un par de sillas y empiezan a conversar. Y en medio de esa conversación, ese hombre que está trabajando la madera le dice, oye, yo quiero que usted me siga, sígame. Pero usted quién es, yo ni lo conozco, ¿cómo así que lo voy a seguir? Sígame. Y le repitió como unas 6 veces, sígame en ese video. Pero entonces, ¿usted qué me ofrece? Bueno, yo le ofrezco un reino. Yo lo sigo para que los dos y con otros que nos van a seguir formemos un reino. Yo lo invito a formar un reino. Quiero que sea parte de un reino que entre nosotros vamos a construir. Y bueno, pasó el día y el muchacho lo siguió. La pregunta de esta mañana es, ¿por qué ellos siguieron a Jesús de Nazaret, a un hombre que no presentaba físicamente ningún atractivo, económicamente ningún atractivo, solo tenía una palabra: sígame, Jacobo, sígueme, Pedro, sígueme, fulano, sígueme? ¿Qué llevó a estos discípulos o a estos hombres a seguir a un hombre llamado Jesús, común y corriente, igual que ellos? Seguramente pudieron ver en él, especulando un poco, que era un hombre que sabía mucho, muy sabio, muy sabio. Entonces, así empieza la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Lo que nosotros conocemos de Jesús de Nazaret es los milagros, lo que transmitía en su mensaje, sus sufrimientos y muchas otras cosas mientras estuvo aquí sobre la faz de la tierra, que a los 12 años confesó ser hijo de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros lo conocemos hoy. ¿Qué conocían los que lo siguieron en ese momento? Por eso es bueno mirar la historia, su cultura. ¿Cómo es que alguien dice sígame y otro lo sigue? ¿Por qué lo siguieron? La historia de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero yo quiero poner un ejemplo pequeño de lo que significa seguir, el significado como tal de la palabra, pero se lo voy a poner en un ejemplo, y es para formar un equipo de fútbol, para ser parte de una empresa, para ser parte de un partido político, uno tiene que seguir lo que el equipo de fútbol, la empresa o el partido político dicen, lo que manifiestan, lo que enseñan, y ser parte de eso y ser eso. La mayoría de los que trabajan en empresas, yo escucho, nosotros manejamos esto así y así. Nosotros, tal cosa, y nosotros, hablando la persona de su empresa o de su partido político o de su equipo de fútbol, como si fuera él mismo, la empresa, como si fuera él mismo, el equipo de fútbol o el partido político. Entonces, si uno se mete al partido blanco o azul o rojo, pues de una vez quiere decir que yo soy blanco o rojo o azul o verde, de lo que sea, me estoy vistiendo, estoy siendo como ese equipo, como ese partido político o esa empresa es. Eso es como yo les puedo definir un poco lo que significa sígueme. Dejo de ser un poco lo que yo soy o un todo lo que yo soy para ser como ese que me dice sígueme es. Como él es, entonces así tengo que ser yo para poderlo seguir. Vamos a mirar un poquito, es un poquito durito y fuerte además, lo que exigía ser seguidor de ese Jesús de Nazaret, de ese señor que ni casa tenía hay veces,
que dormía por el camino, que comía donde lo invitaban a comer, que se metía con pecadores y con todo el mundo. Y bueno, vamos a ver lo que él dijo al respecto. Entonces vamos a ir a Mateo 16, a Mateo 16. Lo que les voy a expresar esta mañana es material para estudiar. Muy poco voy a decir, pero sí voy a abrir como la puerta, el preámbulo para que todos estudiemos, porque el siguiente domingo necesitamos tener una enseñanza extraordinaria a este respecto, porque es bien para cada uno de nosotros, algo extraordinario para nosotros. Vamos a mirar Mateo 16, versículo 21 en adelante. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Bien, un momentico, Angie. Entonces, Jesús comienza con algo en ese momento, desde entonces, después de que a Pedro se le reveló que el Señor Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, desde entonces Jesús comenzó a decir, oye, voy a padecer mucho de los ancianos, me van a hacer esto, me van a matar, pero va a resultar al tercer día. Es una historia que si me la cuentan a mí y me dicen sígueme, pues es como difícil, ¿cierto? Sígala, Ancha. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hasta ahí por ahora. No hace falta el seguidor viendo al que está siguiendo a su manera y entonces le puede decir, oye, no, pero ¿cómo se va a hacer matar, hermano? No se no vaya por allá, no sé qué, si se cuenta. Ese es un seguidor que ve amenazada su seguridad si le pasa algo al que está siguiendo. Siga. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es un pequeño regaño para Pedro, para que enfoque su mirada en qué significa seguir a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, Angie. Muy amable. Bueno, entonces, ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguien me quiere seguir? Pregunta Jesús de Nazaret. No lo está preguntando un rey, no lo está diciendo un cantante famoso, no lo está diciendo un escritor famoso, un futbolista famoso. No lo está diciendo eso, lo está diciendo un carpintero o hijo de un carpintero que está con unos amigos y a sus amigos les dice, ¿ustedes me quieren seguir? Sí, señor, yo lo quiero seguir. Ah, bueno, pues el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice Lucas, y sígame. Una pregunta que hay que hacer ahí es, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Quiero ayudar un poquito en esto porque negarse a sí mismo no es dejar de pecar, no es que la religión que yo tengo, eso no es negarse a sí mismo porque no está hablando de un hacer, está hablando del ser. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo para poder seguir al que me está diciendo, sígueme? En este caso, Jesús de Nazaret le está diciendo a los discípulos que andan con él, sígueme. Y fuera de eso, cada día tiene que tomar su cruz y seguirme. No solo negarse a sí mismo, sino que en ese proceso de seguirlo a él es tomar la cruz y seguirlo. El contexto de tiempo, en este caso, es diferente al de usted y el mío. Cuando Jesús le dijo a usted o a mí que lo siguiéramos, él ya murió, fue sepultado, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando Jesús llamó a los discípulos, nada de eso había acontecido para ellos. Nada de eso había acontecido. Entonces la pregunta es tan relevante. ¿Por qué lo siguieron? Y el contexto histórico de escudriñar quién es Jesús de Nazaret, no Jesucristo el resucitado, sino Jesús de Nazaret, es importante para entender esto, para poderlo entender. Entonces, niéguese a sí mismo. Eso tiene que ser una cosa muy dura, un discípulo que tiene un estilo de vida, que tiene una manera de pensar, que tiene una manera de ser muy arraigada,
por tradición y por todo lo demás, niéguese a sí mismo y sígueme. La invitación de Jesús de Nazaret para sus discípulos, por ejemplo, de la empresa, del equipo de fútbol, del partido político, de lo que sea, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de Jesús para sus discípulos cuando les dice, sigan? ¿Por qué? Les dice, muchachos, porque les dice la causa, ese niéguese a sí mismo, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué estaba intentando Pedro cuando le dice a Jesús, oye, no vayamos por allá que nos pueden espero matar? El que quiera salvar su vida la perderá, pero sígueme. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué vida es la que hay que perder? Para hallar la vida, es la vida que hay que perder. Bien. Le dice a sus discípulos, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa hará el hombre por su alma? ¿Cuánto se puede pagar? Sígueme. ¿Qué debe entender ese discípulo como Pedro, Juan, como Lucas, como todos los que lo estaban siguiendo, Santiago y demás? ¿Qué deberían haber entendido? En Lucas también está el texto, Lucas capítulo 9. Si quieren lo leemos, yo lo leo personalmente. Vamos a leer un poquito, que ahí enmarcan unas palabras más. Lucas 9, del 23 también en adelante. Dice Lucas 9, 23, así: si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue cada día. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará o la hallará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Quiero hacer un paréntesis para decir una preguntita en medio de lo que ustedes van a estudiar, como yo también. ¿Qué manera se puede destruir una persona a sí misma? Hoy hablando como creyentes, ¿cómo se puede destruir a sí misma? Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo? Creo que es una invitación muy fuerte mirar cómo estoy yo hoy en Cristo Jesús. Hoy, es una invitación, pero eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Qué Jesús es el que estoy siguiendo? ¿El que yo moldeé a mi manera de vivir, de pensar, o el Cristo que me moldeó a mí, que me renovó y me transformó? ¿Cómo estoy yo en esa posición? Cierro el paréntesis, porque estamos hablando de los discípulos de Jesús. Estamos en Lucas 23 en adelante. Dice, porque el 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Digamos que la invitación del Espíritu Santo es a descubrir el por qué nosotros estamos acá. Pero vamos a empezar por allá. Lo hicieron los discípulos, ¿por qué lo hicieron? Si ellos entendieron lo que era negarse a sí mismo y lo que era seguirlo, necesitamos comprender eso, porque eso nos va a llevar a nosotros a tener una firmeza plena y absoluta también, a caminar de acuerdo a este principio de negarse a sí mismo. Todos los estudios que yo traté de hacer al respecto hablan de dejar el pecado, de dejar de decir mentiras, de yo no sé qué, de, bueno, un montón de cosas, solo conductas. Y no estoy diciendo que las conductas no tengan que ver en la vida del creyente. Pero eso no es lo que estaba pidiendo el Señor Jesús. Cuando uno entra a la empresa o al partido político, no le dicen deje sus conductas, no, le dicen otra cosa diferente. Usted pertenece a este equipo. Entonces lo que tiene que hacer es esto y esto y esto para ser como este equipo, para que tenga sentido de pertenencia. Y hable con sentido de pertenencia de su equipo, de su partido, de su empresa, de lo que sea, pero que tenga sentido de pertenencia. Entonces la invitación es maravillosa al Espíritu Santo, invitarnos a estudiar este tema tan hermoso. También está en Marcos 8, en Marcos 10, en Mateo 10, etc. Esta mañana, mientras estudiaba, mi esposa me mostró a un pastor que hizo una pregunta. La pregunta es, o sea, yo hago la pregunta, ¿qué significa negarse a uno mismo? Y ese pastor dice, la naturaleza vieja puede seguir al Señor, amarlo y creerle. La naturaleza vieja puede amar al Señor, creerle, seguirle, amarlo y creerle, cualquier orden. ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Qué es lo que significa eso? Miremos Lucas 9, hermana Nubia, por favor. Lucas 9, del 59 al 62, hermana Nubia. Desde el 57, por favor, hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso, con énfasis. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro,
Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, gracias, Nubiecita. Yo tengo escrito acá algunos que pretenden seguir a Jesús. ¿Cómo lo quieren seguir? ¿Qué manera lo quieren seguir? Como Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Como él dice, quieren estos modelos de hombres que quieren seguir a Jesús, lo pueden seguir. Pues Jesús les deja ver que su deseo no es el correcto o de la manera correcta, porque el que quiera seguirlo no puede mirar atrás. Escuchen eso, no puede mirar hacia atrás y si no, no es apto para el reino de Dios. Niéguese a sí mismo, dice la escritura. Niéguese a sí mismo. Mirar otro discípulo que es un poquito, ¿cómo se llama eso? Muy proactivo, un hombre, bueno, etcétera. Está en Mateo 26. Ese discípulo es bien curioso además. Mateo 26. Y dice de la siguiente manera, 33 y 35. Dice así, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y vuelve y le dice Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Punto seguido. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ni bien le vinieron los problemas a Jesús como los que anunció que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto y ser tal, todo el mundo al trote, se perdió. Y eso que mide las promesas que están haciendo acá. Quiero solamente dejar en nuestra mente el motivo, la causa por el cual yo sigo a Jesús. Es el Jesús que yo veo, que estoy siguiendo. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo Él se me muestra o como uno lo quiere ver? ¿Qué óptica estamos viendo nosotros ese seguir a Jesús? Ese negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguir. Hoy no voy a dar ni altura, ni profundidad, ni anchura en esto, porque aún también necesito estudiar muchísimo el tema para poderlo hacer fácil, sencillo para nuestra congregación y para el que quiera escuchar. Vamos a mirar una buena noticia. La semana pasada leímos buenas noticias, hoy vamos a leer una buena noticia que está en Romanos 8. A ver, ¿qué nos dice esa buena noticia? Hoy que nosotros estamos estudiando la escritura. ¿Qué versículo, papi? 28 y 29. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios ha conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Gracias, hija. ¿Alguien tiene Reina Valera para leer esa buena noticia? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Muy excelente noticia. Vamos a mirar por qué. Y aquí dice que a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a ver de qué es que está hablando. Pero ¿quiénes son esos? A los que conforme al propósito de Dios son llamados. Es exclusividad. A los que conforme a su propósito son llamados y que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice el por qué. Porque a los que antes conoció, o sea, ni siquiera habíamos nacido, nos predestinó. Antes de nacer nos predestinó a que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Ese sígueme tiene una importancia y una relevancia absoluta. En esos discípulos se tenía que cumplir lo que ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, para los que lo aman y los que conforme al propósito de Dios fueron llamados, que era ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera, dice ahí, el primogénito entre muchos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pues nosotros cómo nos vamos a avergonzar de llamarlo hermano nuestro hermano mayor, como dice mi esposa. Él es nuestro hermano mayor. ¿Qué es nuestro hermano mayor? Porque según este texto, desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos predestinados para ser exactamente como Él, como ese hombre que estaba caminando allá sobre la tierra, como ese hombre carpintero, como ese hombre que dormía, que le daba hambre, que todo lo que uno puede imaginar que era un hombre común y corriente, judío, que iba a los estudios bíblicos, de los libros, los pergaminos que estudiaban, al templo, que iba a cumplir con las fiestas todos los años, un hombre común y corriente. Y la buena noticia es que cuando Jesús dice, sígueme, ¿qué será lo que Él quiere?
¿Qué será lo que el Señor Jesús desea? Sino que nosotros tengamos su imagen, seamos como Él, tal cual como Él les dice, conformes a la imagen, porque Él es el primogénito de los hombres que tiene la imagen de Dios y nos están invitando a nosotros a ser partícipes de algo extraordinario, de tener esa pertenencia de nosotros. Eso es para estudiar. Filipenses, capítulo 2, entre el 7 y el 8, dice que Jesús se despojó, Él se despojó. Él también tuvo que, abro comillas, negarse a sí mismo, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y se hizo siervo, se hizo como usted y yo, se hizo siervo como usted y yo. A nosotros nos está pidiendo que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Qué será? Porque Jesús podía hacer su voluntad como la quisiera, sí, pero no lo quiso hacer, se negó a hacerlo, se decidió a hacer la voluntad de aquel que lo llamó, de aquel que lo envió, aquel que le dijo cuál era el oficio para hacer. Jesús me invita, por tanto, a despojarme del viejo hombre, porque les aseguro, como dice el pastor que escuché, que el viejo hombre no puede seguir a Jesús, no lo puede seguir. El único que puede seguir a Jesús es un hombre que esté trabajando día a día en ser como Él, en caminar como Él, en pensar como Él, en hablar como Él, en actuar como Él, que esté pensando en ser lo que Él quiere que yo sea, no lo que era, o seguramente lo que aún pretendo ser, o verlo como lo vieron todos los que quisieron ir y seguirlo, o como lo vio Pedro en un principio y todos sus discípulos. Yo no lo niego, yo para las que sean me muero con usted, pero a las primeras de cambio todo el mundo corre porque realmente no entendió que era seguirme. Y eso no es culpa de ellos, porque no entendían, porque había un velo en su ser, en su mente, que no los podía dejar entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Pero nosotros tenemos una grandiosa ventaja, y es que está el Espíritu de Dios en usted y en mí para poder entender, sígueme, de qué se trata. Los discípulos de Jesús de Nazaret aún no tenían el privilegio, como les estaba diciendo, que usted y yo tenemos, el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que lo hubieran palpado, que lo hubieran vivido hasta ese momento. Eran seguidores de un hombre que se manifestaba con la palabra y su vida, que lo siguieran y lo amaran y le creyeran, que solamente les ofrecía un reino. Oye, vamos a formar parte de un reino, pero para eso tienen que negarse a sí mismos, para ser como su maestro. Y sin imaginar tanto, uno se da cuenta en la sola lectura de los evangelios que costó mucho hacer eso, muchísimo, hasta huir, mentir, negar al Señor. Un hombre como Nicodemo le costó hasta el último momento poder entender qué era lo que Jesús decía cuando decía, sígueme. Y a muchos otros, a muchos otros. Y hoy en día nuestro trabajo es con nosotros mismos también, y de poder pararnos en el lugar correcto que el Señor Jesús dice que nosotros tenemos como seguidores de Él, para que otros puedan ver en nosotros hombres y mujeres a los cuales otros pueden seguir para llegar al Señor Jesucristo, porque estamos manifestando la imagen misma del Señor Jesús con nuestra vida. Y ese es poder, eso realmente es poder, que puedan ver el yo soy en nosotros, porque tenemos esa seguridad total de que somos lo que somos en el Señor Jesucristo. Y cada palabra que sale de nuestra boca es como si saliera de la boca de Cristo mismo, para las personas que están escuchando el Evangelio, para las personas que quieren transformar su vida, para las personas que necesitan entender esto para llevar una vida lejos de la tristeza, de la amargura, del yo no puedo, de todas esas cosas. Necesitamos entender eso en nuestra propia vida. Necesitamos escudriñarlo en la palabra, pero necesitamos hacerlo de nosotros, parte de nosotros. Y el Señor tiene cuidado de nosotros cada día, y nos está dando y nos está enseñando y nos está alimentando para que, digamos, no desmayemos, sino a pesar de tantas debilidades que aparecen en el ser humano, podamos avanzar. Y como nos pasó en esta semana con el grupo de la comunidad de acá de Pereira, que fuimos invitados a llevar palabra a una fundación que tiene diferentes problemas de adicción, pudimos entender que a través de esa acción y a través de la acción de manifestar a Cristo a través de nuestra vida, es que nosotros crecemos, es que nosotros nos alimentamos de esa verdad, porque en la medida que transmitimos la verdad, los beneficiados, aparte de los que la escuchan, somos nosotros que la transmitimos. Y se nos afirman nuestros pies, nuestra vida, nuestro ser entero sobre esas verdades, que nos van a sacar de los lugares en los que nos queremos meter, que no pertenecemos. El ejercicio de manifestar a Cristo es un ejercicio que el único beneficiado es uno mismo, porque hay sabiduría, hay poder, hay verdad, hay vida en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Para mí fue realmente extraordinario este ejercicio, que hacía mucho tiempo no
del cual no participaba y no me involucraba con mi ser entero a mirar, a observar, a entender, a aprender, a comprender al otro en su necesidad. Que los sígueme que ellos han escuchado son de hombres, porque han escuchado mucho sígueme, pero de hombres que ni siquiera saben lo que significa seguir a Jesús, y de muchas filosofías y de muchas religiones y doctrinas y demás que nada tienen que ver con el Jesús de Nazaret, con aquel que está buscando que cada uno de nosotros pueda entender la imagen de lo que somos, de Cristo, de Jesús mismo, para podérsela transmitir a otros. Trabajos como esos a uno lo llenan de gozo, como dice la palabra de hoy en día, lo empoderan a uno para entender que Él está atento, no solamente a las personas que visitamos, sino a nosotros, atento, muy atento para enseñarnos, para fortalecernos, para que podamos entender de qué estamos hechos, de verdad de qué estamos hechos, que fue la palabra que más se usó en ese lugar. Los que necesitamos entender de qué estamos hechos somos nosotros para poderlo transmitir de verdad, para entender que realmente es un compromiso no con hombres, sino con el Señor Jesús, para estudiar la Escritura y llevarla, transmitirla con sana doctrina, con sabiduría, con entendimiento, saber qué es lo que estamos haciendo, porque eso es bendición para cada uno. Cuando usted cumple su rol de esposo, como la Escritura dice, usted es el beneficiado. Cuando usted cumple con el rol de esposita, de mamá o de papá, de lo que sea, a la manera del Señor, como el Señor dice, teniendo su identidad, eso es bien para nosotros. Y a donde quiera que vayamos, nuestra palabra va a tener autoridad, va a tener el valor que tiene Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces eso es lo que desde dentro del ser de uno quisiera que tanto la persona que expone esto, que soy yo, como ustedes, lo podamos entender. Y para eso hay que ir a la Escritura, que sacarle tiempo a la Escritura, no leerla de soslayo o rapidito, o como sea, yo no sé, de verdad sacarle su tiempo para escudriñarla. Esta semana tenemos un trabajo muy bonito, que es seguir a Jesús. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque seguirlo es negarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sin amar? Difícilmente uno puede hacer algo. Sin amar la palabra, sin amar el coger el internet y mirar, oye, cómo era la época de Jesús en la época de Jesús, qué se pensaba, cómo se vivía, cómo sería la vida de ese Jesús allá, ese hombre que nació allá en Belén, a qué dedicaba su vida según todos los escritores y los eruditos que han estudiado eso. Esas son tareas bonitas para hacer y no la podemos hacer de un solo golpe, pero sí podemos entre semana dedicarle un tiempito cada día a escudriñar cosas como esas que van en bien de nosotros, en bien de nosotros. Bien, hay varios síguemes de Jesús en la Escritura, yo les voy a leer varios. Uno está en Mateo 9:9, que dice lo siguiente: pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Bueno, pero aquí pareciera que eso es como tan fácil, como que eso sucedió así, que él habló y de una vez lo siguieron. Pero tras de eso tiene que haber algo, una motivación por la cual ese cobrador de impuestos siguió a Jesús. Tiene que algo que él conocer, saber, para poderlo seguir. Es más, tenemos que estudiar la vida de Mateo para saber qué impulsó a Mateo a seguirlo. Marcos 1, versículos 16 al 20 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes, unos pescadores y otros que remendaban redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Para entender un poquito que a estos hombres no les fue fácil seguir a Jesús, pensemos en nosotros mismos cuando se nos habló el evangelio por primera vez, en lo que andábamos, lo que vivíamos. Y si fue una cosa así instantánea que Jesús dijo ven y me siguen y nosotros lo seguimos, o también hubo una situación, un proceso para llegar a entender un poco el deseo de Jesús para nosotros. Lucas 5 dice lo siguiente, 10 y 11. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Les aseguro que Pedro no entendió qué fue lo que le dijeron, pero como la tarea era seguirlo, entonces en ese proceso ellos fueron entendiendo un poco, naturalmente, que era seguir a Jesús. Porque Jesús ofrecía un reino. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes. Y de acuerdo a su tradición, ellos pensaban en que sí,
que iban a salir de la esclavitud de Roma, o de todo el que los estuviera esclavos en el momento. Y entonces lo siguieron porque lo que querían era salir de esa esclavitud. Bien, hermana Jenny, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Con mucha atención leer esos versículos porque realmente son interesantes. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahí. ¿Deja algo en su corazón ese par de versículos? Absolutamente. Hablando de ser seguidor y sobre todo, si vamos a pensar en nosotros, la verdad no es tan difícil. Vamos a ponerlo de ese punto porque ya pasó la hora de la cruz. Pero si esto se lo dice Jesús a sus discípulos, ¿cómo lo van a entender? ¿Qué es lo que este hombre está hablando? ¿Qué es lo que me quiere decir? Ya ni siquiera expresar algo. Pues definitivamente veo que dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, y dice además conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces pensaba en Romanos 12, dice eso, Presentados. dice renovaos en vuestra mente, ¿cierto? Y la verdad es que siempre hay un para, y para mí este para del versículo 2 es que es necesario vivir para quien debemos vivir ahora, no para sí mismo. Entonces, eso no se hace solo, ¿sí? No es solo el efecto de decir es que yo soy una nueva criatura, sino que sí, a mí me manda a que debo renovar mi pensamiento día a día para conocer la buena voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo que dice el 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces me ocupa conocer la voluntad de Dios. Y la única manera de conocer la voluntad de Dios definitivamente, pues es descubriendo ese plan eterno, porque no es una cosa nueva de cada día. No es que se levanta un día, no, estoy cansado de lo que hicieron ayer, mejor hagamos este plan. Pues ya está todo realmente hecho y somos nosotros quienes debemos descubrirlo para vivir conforme, pero también agrega, porque la voluntad, para que ustedes comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre está dando una amplitud del concepto. No se vive para sí mismo, se vive para el reino. Por eso el negarse a sí mismo. Dice Romanos 14, porque lo que se lee en Primera de Pedro es para que no vivamos el tiempo que resta en la carne, de acuerdo a las concupiscencias que hay en la carne, ¿cierto? Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Él no vivió conforme a la carne. Él sí era hombre de carne y hueso, pero no vivió conforme al deseo de la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de su Padre, conforme a la voluntad de su Padre. Entonces, cuando Él dice, sígame, ¿qué es lo que Él quiere hacer con el creyente? Con el que lo sigue, con el que le da la mano y dice, sí, yo te quiero seguir. Entonces dice Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Luego, la carne ni nada de eso va a heredar el reino de los cielos. Se necesita morir, ese sígueme es muerte. Pero si morimos, para el Señor morimos. Y si morimos a esa carne, pues vamos a vivir. Y esa vida también es para el Señor. No hay forma que haya alguna fuga, algún escape y que nosotros en el tiempo podamos fallar. No, no hay falla. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, y para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos toditos. Y esto es una invitación a entender eso, a buscarlo, a escudriñarlo, porque yo no lo puedo hacer por ustedes, tampoco los puedo persuadir de esto. Esto tiene que ser el Espíritu Santo que nos persuada a cada uno qué es lo que significa seguir a Jesús, negándose a sí mismo, porque si no, no se puede. Mire que hubo 3 o 4 que pensaban, yo lo quiero seguir, pero déjeme a seguir siendo lo mío, a seguir haciendo lo mío. Yo te quiero seguir, pero mira, de la manera que yo pienso es que yo te quiero seguir. Y los que le dijeron, para las que sea, Señor, damos hasta la vida por usted, tampoco era de esa manera. Y no es por si se deja de pecar o no se deja de pecar, porque aún pecamos. De eso no se trata. Seguir a Jesús se trata de otra cosa mucho más grandiosa que eso. Es que desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser a la imagen de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Y de ese hombre fue que nació esta humanidad. De ese humano salió este humano, nació de nuevo este humano. Ya no existe la naturaleza vieja, somos del reino, porque hubo uno que lo hizo. Nosotros veníamos del humano Adán, que solo transmitió muerte durante todos los tiempos, pero llegamos al espíritu vivificante, al segundo Adán, Jesús de Nazaret, que cuando él nació, pues nació la iglesia,
nació el cuerpo, nació quien tenía que nacer para vivir a Cristo o a Jesús sobre la tierra, para entender muerte, sepultura y resurrección, y hoy ser hijos de Dios y estar sentados a la diestra de Dios con Cristo Jesús. O sea, eso es una cosa que Dios nos ayude a entenderla, que Dios nos ayude a vivirla para que realmente nuestra vida tenga sentido de pertenencia, sentido y valoremos lo que somos. Valoremos con grandeza, con eternidad lo que somos cada uno. Y las cosas no son fáciles, porque ustedes lo saben, yo lo sé, nada es fácil, pero hay veces lo que nos desubica es todo lo natural, nos desubica, todo lo natural, que si sí, que si no, pero a nosotros difícilmente y con mucho trabajo, o nosotros difícilmente o con mucho trabajo, nos ubicamos en la verdad absoluta de lo que somos, difícilmente. Porque como Pedro y los discípulos, que se sentían los guapos y los duros ahí andando con Jesús, cuando vino la prueba, a correr es que le digo. Entonces, la invitación para nosotros es maravillosa esta mañana. Mel, si me hace el favor y lee Juan 21:15, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. El 16 y el 17, por favor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Sin esa premisa, sin poder con certeza saber si amo a quien me llamó, a quien me dijo sígueme, si no tengo esa certeza, pues el trabajo no es como es o como debiera ser. Pero teniendo la certeza, voy a apacentar, voy a pastorear a las ovejas. Van a ser el tesoro más grande que uno tiene como discípulo de Jesús, habiendo sido discípulo del maestro que se llama Jesús. Eso no va a ser difícil porque el fundamento de todo esto al fin de cuentas es el amor. Él nos amó primero. Él dio su vida porque amaba el Señor Jesús. Nuestro Padre envió a su Hijo por amor y todo se tiene que mover en ese texto, en ese contexto. Si Jesús me pregunta: Giovanni, ¿tú me amas? Tengo que ir a la presencia de Él y orar y mirar y observar mi vida y darme cuenta cómo es mi amor. ¿Cómo es? Sí te amo, pero espera que yo necesito hacer mis cositas primero, ¿cierto? Sí te amo, pero mira, es que tal otra o tal otra o tal otra, lo que sea que sea. Juan 14:15 dice lo siguiente. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, Pedro, a Juan, a ellos les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es parte de negarse a sí mismo. Dice otra porción de la escritura en el capítulo 16 de Juan, 16:27. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Sígueme, no lo sigo por fuerza, sino porque lo amo y porque entiendo quién es el Señor y de dónde viene, a qué viene o a qué vino y a qué ha de volver. Yo lo amo porque me ha hecho más como Él, pudiéramos decir nosotros, porque cada día la estatura mía crece hasta llegar a la estatura de Cristo en lo que Él es. Colosenses dice algo muy bonito, muy bonito. Dice Colosenses capítulo 2. Yo sé que ustedes tienen la Biblia bien abiertica ahí para leer este texto. Desde el 20 hasta el 23, por favor. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien. Entonces parece que hay que entender lo que significa seguir a Cristo, porque esto es lo que se ve, que si dijo, que si no dijo, que si comió de esto, que si no comió de esto, que si entró a cine o que si no entró, que tantas cosas que pueden especularse en como que soy seguidor de Cristo, pero ahí dice que eso no le muestra a uno que es seguidor de Cristo, porque eso no va a menguar la carne. Abstenerme de todo eso, eso no le quita ninguna fuerza a la carne. Es negarse uno a sí mismo y seguirlo. Negarse uno a sí mismo. Es la investigación de esta semana. Dice aquí, en el mismo Colosenses 2, mire
que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas y sutilezas. Esto parece que lo hemos leído 1.000.000 de veces, pero en este contexto hay que leerlo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, en su cuerpo habita toda la plenitud de la deidad, y nosotros, en ese cuerpo, estamos completos, pues él es la cabeza de todo principado y potestad. En él estamos absolutamente completos. ¿Qué nos falta como seguidores de Cristo? Seguramente entender algunas cosas, porque de faltarnos, no nos falta nada. Solo es saber lo que tenemos, como el que está guardando en su casa monedas de 1.000 y monedas de 1.000 y monedas de 1.000 en una alcancía y se llenó. ¿Sabe cuánto tiene ahí? Pues no lo sabe, que no rompe la alcancía y empieza a mirar cuánta plata tiene ahí. Es el tesoro que tiene ahí escondido. A nosotros, ¿qué nos hace falta hacer para poder entender lo que somos, lo que tenemos, lo valiosos que somos, de lo que estamos hechos? Porque estamos hechos a la imagen del Señor Jesús, igualiticos a Él, plenos, igual que Él. Por eso, la lectura que hicimos del estado de hoy me gustó muchísimo. Dice, Simón Pedro le dice al Señor Jesús, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Personas llevan años trabajando y no han logrado lo que quisieran lograr, hablando espiritualmente. Pero Maestro, solo diga su palabra. Di tu palabra, mas en tu palabra echaré la red. Creo que cambia de dirección. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Que parece que es necesario entender, significa negarse a uno mismo y ser seguidor de Jesús. Vuelvo y lo digo. Entonces, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Yo puedo pensar que uno debería caer de rodillas cuando así sea un solo pescadito. Pesco, porque sé que estoy siendo como Jesús, pescador de hombres, y decirle, Señor, estoy haciendo tu obra, estás en mí, porque yo soy como tú. He pescado. Y pienso, mis hermanos, en lo que nos pasó esta semana. Que la pesca sea grande, porque entendemos cuál es nuestro oficio. Muy grande. Y el Señor le dice, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué horas podrían ser pescadores de hombres? Desde el mismo momento en que uno entiende qué significa seguir a Jesús, quiénes somos, porque somos lo que somos. Y entonces todos los oficios que Él nos manda a hacer, los va a hacer uno con realmente poder, naturalmente, va a salir de uno lo que necesita salir, el poder del Señor, para traer sanidad, para traer luz, para traer vida, para llevar el alimento que las personas necesitan, porque los primeros que lo necesitamos somos nosotros y nos alimentamos para poder dar. Los primeros que aprendemos en una enseñanza somos nosotros, para poder seguir enseñando. Entonces, la invitación de esta mañana es eso, trabajemos las escrituras, escudriñémoslas, y es un por favor. De verdad, es un por favor. Necesitamos saber de dónde venimos, por dónde estamos pasando y a dónde vamos en nuestra caminar sobre la tierra como hijos de Dios, y los oficios que tenemos que hacer, y el negarnos, y el llevar nuestra cruz cada día, cada situación, cada pensamiento contrario a Dios, a la cruz. No más, no, que la carne tenga que morir porque estamos negando lo que no es. O sea, no es, y poder vivir lo que el Señor Jesús dice que tenemos que vivir. Si dijo que amar, y aún a nuestros enemigos, pues amar. Si dice perdonar, pues es perdonar, porque Él me perdonó, el buen ejemplo de eso. Si dice ser misericordioso, tal cual. Si dice que obras más grandes que la de Él haremos, tal cual, obras más grandes que la de Él haremos. Pero necesitamos meternos en las Escrituras, porque no hay otra manera de ser libres, sino conociendo la verdad. No hay otra manera, no sabiéndolo, no teniendo teoría en nosotros, sino la vivencia de las Escrituras. Yo lo necesito absolutamente. Cada día lo necesito, y si no, ni respirar puedo, lo necesito. Yo creo que todos lo necesitamos. Quiero agradecerle al Señor por ponerme delante de ustedes a expresar el pensamiento de Dios, que me habla primeramente a mí, y darle gracias a Dios porque su pensamiento llega al corazón de ustedes en esta mañana también, para ir a escudriñar, para ir a saber de nuestro Señor cada día más. Conozcámoslo a Él, a ese hombre, conozcámoslo con la historia, conozcamos lo que es hermoso, es precioso. Ahí está Google, está YouTube, es mucho más bonito leer. Me parece que es mucho más bonito leer desde mi perspectiva que escuchar. Leer, si usted no entendió, vuelve y lee. Escuchar, se pueden ir las palabras, pero usted lee y vuelve y lee y vuelve y lee, como las escrituras, las lee hasta que esas sean parte de uno. Las pueda entender realmente y vivirlas. La escritura nos dice en Gálatas, usted y yo ya no vivimos, que Cristo vive en nosotros. ¿Quiere
expresar algo? Quería de pronto aportar algo que llega ahí como al corazoncito y cala un poquito, ¿no? De pronto, se me hace impresión en esto, en todo lo que se ha hablado, pues uno como ser humano muchas veces es muy chistoso, uno piensa que todo es mágico, ¿no? Uno piensa que sí, bueno, bonito escuchar la palabra y es vida, claro que lo es, pero no porque por nosotros, sino pues por Dios, ¿no? Y por su poder, pero uno tal vez no alcanza a comprender la magnitud de eso, ¿no? Y de esa obra. Entonces, de lo que el Señor hizo, de lo que decía, y uno, o yo me pongo a pensar es en eso, en que uno al final es como un poquito incoherente muchas veces y uno cree que todo va a pasar por arte de magia. Entonces, por ejemplo, cuando uno se pone a pensar en eso, la verdad es que le estoy muy sincero, no alcanzo a comprender en su plenitud, tal vez el negarme a mí mismo, que significa en su totalidad esto, pero también en que si yo no hago nada por seguir al Señor, pues tampoco nada va a pasar, sí, nada va a cambiar. Entonces uno siempre anda como por ejemplo, me causa mucha curiosidad esa palabra donde le dicen, Señor, espere que tengo que ir a enterrar a mi papá. Y es un ejemplo fuerte, en el sentido de que si a mí se me muriera mi papá, ¿cómo no voy a ir a querer enterrarlos? Él pone en relevancia algo que realmente es importante para la vida de una persona. Se le murió un ser querido, ¿sí? Pero él le dice como, deje que los muertos entierren a los muertos, o sea, primero lo primero, ¿sí? Pero uno siempre como que deja lo primero de últimos, entonces cuando uno está embotellado, uno entonces ahí sí empieza como a mirar y a ver qué va a hacer, pero si uno de pronto todos los días o empieza a pensar en qué realmente significa seguir, es de que realmente todos los días tengo que buscar a alguien o me pongo a pensar también que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, un camino es para seguir, ¿cierto? Por eso Él era el único, entonces si yo voy a seguir ese camino, pues tengo que mirar, no sé, cómo qué hacía Él, cómo lo hacía, sí, o sea, que decía que realmente es lo valioso y lo importante. Y por ejemplo, hablando de seguir esta palabra, se me hace impresionante, es en Efesios 2 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, hablando de seguir, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, a veces me pongo a pensar que uno como ser humano es muy básico, a veces, sí, piensa siempre como en que quiero un viaje o que quiero comprarme esto, que un carro, sí, y como que lo consigue uno y ¿qué? No sé, sí, bueno, sí, es un sueño, no está mal soñar, digo, pero pero como decía de pronto yo ahorita también cuando uno encuentra una realidad de vida en una sociedad, gente muerta realmente, y uno se ve también en otra posición, uno dice, gracias Dios, gracias porque me llamaste, gracias porque, pero también qué responsabilidad de decir, hombre, ¿qué estoy haciendo con eso? Sí, o sea, estoy siguiendo de verdad, me estoy llenando todos los días de eso que realmente debo seguir, o sea, ¿cómo lo debo seguir? Sí, o sea, estudio y analizo, no sé, la política, porque es importante entrar a mirar ahorita que el próximo año vamos a elegir presidente y si queda otro corrupto, peor o igual, ¿qué va a pasar? Pero si yo sigo lo que realmente debo seguir, pues ahí voy a estar en estado de paz, que veíamos también hace 8 días. De pronto quería como aportar un poquito de eso, ¿no? Es siempre curiosidad de que a veces el ser humano, o pues uno, sí es como muy ligero en muchas cosas. Un abrazo, mis hermanos preciosos. Tenemos una tareita y es a trabajar, estudiar, y tenemos trabajo esta semana también otra vez el viernes. Así que un abracito y el Señor les bendiga. Nos estamos hablando.